Muy bien, mi nombre es Martín Leoni, soy reciente segundo año de Arcus Diagnóstico Médico y voy a dar un caso clínico sobre del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, paciente que se presenta en agosto de este año con un primer episodio convulsivo tónico clónico generalizado. Como hallazgos clínicos positivos presenta clonus y ataxia cerebelosa. A la punción lumbar se visualiza celularidad a predominio monomorfo nuclear, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, asociando hipertensión endocraniana. Comienza como tratamiento empírico, tratamiento para tuberculosis. Al poco tiempo, el paciente intercurre con nuevos episodios convulsivos. A la tomografía que se realiza posterior a todo esto, se visualizan hallazgos principales como puede ser la hidrocefalia y múltiples lesiones ocupantes de espacio de aspecto nodular hiperdensas. La resonancia, esta secuencia fleroaxial, se pueden visualizar lesiones hipointensas con edema vasogénico perilesional, cortes coronales con las lesiones previamente descriptas en ambos hemisferios, secuencia T2 axial, lesiones con edema y engrosamiento de pares craneales bajos. Eso llamaba ya la atención. En secuencia de gradiente, de 2 estrellas, se pueden visualizar hipointensidades focales. En secuencia de difusión, no se visualizaban hiperseñales restrictivas. Y en secuencias T1 con y sin contraste axiales, como hallazgos principales, se visualizaban realces periféricos de estas lesiones, realce leptomeningio y particularmente en secuencias T1 sin contraste, lesiones focales hiperintensas a predominio del lóbulo temporal izquierdo. Secuencias sagittales T1 con contraste, donde se visualizan las lesiones previamente descriptas y realce leptomeningio. Cortes sagitales a nivel de columna cervical y dorsal, con hallazgos de similares características de realce leptomeningio tras el contraste. Una imagen gentileza del servicio de neurocirugía, donde se puede visualizar el área donde se va posteriormente a realizar la biopsia de todas estas lesiones. Una ecografía en línea media, línea interhemisférica, donde se visualizan las LOEs previamente descritas, lesiones nodulares hiperecogénicas, a las cuales se les va a realizar la biopsia. Con respecto a los diagnósticos diferenciales de estas lesiones, vamos a hablar de la neurotuberculosis, neurosarcoidosis, melanosis neurocutánea, oligodendrogliomatosis difusa como diagnósticos probables, la tuberculosis generalmente secundaria a foco pulmonar, la meningitis es la manifestación más frecuente del sistema nervioso central, niños predominantemente, localización tanto de la meningitis a predominio de cisterna basal y los tuberculomas generalmente suelen ser múltiples y supratentoriales de diseminación hematógena. Con respecto a la clínica, se asocian a síndrome meningio, convulsiones, y la punción lumbar suele ser similar en características a las de este paciente. Estas imágenes de T1 axial con contraste en la tomografía se pueden visualizar acá las lesiones similares, realce periférico, edema y realce leptomeningio, la neurosarcoidosis, una enfermedad idiopática de la granulomatosa sistémica, donde como hallazgos imagenológicos
llama la atención los engrosamientos y realces leptomeningios, asociado más que nada a pacientes de tercera y cuarta década. La clínica variable dependiendo del lugar de lesión. Hallazgos imagenológicos similares, con realce leptomeningio, hidrocefalia y a tanto a nivel de columna como a nivel parénquima cerebral. La melanosis neurocutánea, facomatosis congénita caracterizada por múltiples nervios melanocíticos cutáneos y lesión del sistema nervioso central. Se asocia a la proliferación de melanocitos en piel leptomeninges a través de los espacios perivasculares. Asocia a hidrocefalia, realce leptomeningio, como se puede visualizar en estas imágenes. A su vez asocian secuencias T1 hiperintensidades por la captación de melanina y lesiones ocupantes de espacio que pueden llegar a generar herniaciones. Se puede visualizar el realce y la hidrocefalia comunicante. La oligodendrogliomatosis difusa, otra patología de baja prevalencia que resulta de la invasión del espacio subaracnoideo o ventricular por glioma primario intraparenquimatoso, también a través de los espacios perivasculares. La clínica es inespecífica y la punción lumbar generalmente se asocia con hiperproteinorraquia. Los hallazgos similares con hidrocefalia, lesiones ocupantes de espacio, de aspecto quístico en este caso, y realce leptomeningio difuso. Aquí mismo se pueden visualizar tanto las lesiones quísticas en T1 sin T1 con contraste que no realzan tras la administración del contraste y el realce leptomeningio. Con respecto a la anatomía patológica de este caso en particular, se vio que la tinción estaba en la inmunistoquímica, daba positivo para melana asociado a melanomatosis meningia, con un Ki67 aumentado, habla de alta tasa de mitosis, alta gravedad, la patología, muy agresiva. Con respecto a este caso, vamos a nombrar los hallazgos más importantes de la melanomatosis neurocutánea, presentando focos hiperintensos en T1 tanto a nivel de amígdala, cerebelo y corteza cerebral, hipointensidades en secuencias T2 estrella, realce leptomeningio difuso y a su vez afectación preferencial del lóbulo temporal. Hallazgos que se pudieron visualizar en este estudio realizado en el paciente de la institución, las hiperintensidades en T1 sin contraste, predominio de afectación del lóbulo temporal, hipointensidades en secuencias de gradiente asociada a melanina y realce leptomeningio y periférico de las lesiones. La literatura recomendada y unas imágenes de toda la residencia. Muchas gracias.